¿Qué tal? Muy buena tarde. Espero estén pasando un maravilloso día. A aquellas personas que ya estén a punto de degustar sus alimentos, pues muy buen provecho. Estamos reunidos una vez más en este espacio que se llama Te Proyectas, con la intención y la finalidad de aportar valor, analizar ciertas cuestiones importantes de la vida cotidiana y empezar a crear conciencia y un cambio social, ¿vale? El día de hoy, dos cosas bien importantes. La primera, tema. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la comunicación dentro del trabajo. La vamos a analizar. Y la parte 2, que es igual de importante, vamos a buscar y los invitamos a que sientan la confianza de mandar sus comentarios, ¿vale? De poder, si tienen alguna duda, expresarla para que la podamos resolver. Esto es un trabajo de todos y para todos, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a empezar. Chom chom, pues chicas, ¿cómo están? Muy bien, con un poco de gripa, pero súper... Sí, ¿verdad? Súper dispuesta para empezar a compartir sobre el tema. Toda la energía, perfecto. ¿Tú, Cel, cómo estás? Igual con un poquito de molestia de la garganta, pero solo, bien, fuera de eso. Solo falto yo de enfermarme, ya pronto. Ok, muy bien. Vamos a empezar a hablar sobre comunicación en el trabajo. Tenemos una herramienta muy interesante que se compartió en el grupo, que es algo que nos da la misma base a todos para empezar a analizar. Es un video, ¿vale? ¿Qué les parece si pasamos a la proyección de ese video y después empezamos a analizar qué pasa con la comunicación en el trabajo? ¿Está bien? Claro. Sí, ok. Es importante que apoyemos a una revolución educativa. ¿Cómo? Introduciendo las habilidades blandas y las soft skills. ¿Y por qué esto es importante? Porque las soft skills o las habilidades blandas son los comportamientos que no se pueden robotizar. Hoy por hoy, las empresas de headhunting, las empresas que están reclutando personal hacia las empresas, lo que están haciendo es valorar más las habilidades blandas que incluso los estudios y la experiencia. Ok, buenísimo. Pues entonces aquí ya se puede plasmar en ese fragmento la importancia de las habilidades blandas. Y obviamente como antesala habla sobre lo que puede pasar con el trabajo, ¿no? Con esta tecnología y demás. Es un gran tema también, pero creo que en este momento es más importante centrarnos en las habilidades blandas y cómo la comunicación tiene que ver con eso, ¿vale? ¿Qué me pueden decir? Pues las habilidades blandas, recuperemos que son habilidades que son muy inherentes al ser humano e importantísimas para el trabajo actualmente, desde el momento de una entrevista hasta el momento, el proceso en el cual la persona dura en el trabajo y por supuesto cuando la persona abandona este. Las habilidades blandas tienen que ver principalmente con la comunicación, es decir, habilidades que son muy humanas que una máquina difícilmente va a tener. Claro. Entonces, tomando esto como base, pues son habilidades que es necesario aprender a manejar porque, como en el video se menciona, son cuestiones que pueden llegar a pesar más, incluso que el nivel de estudios que tenga la persona para el trabajo. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo, ¿sabes dónde creo que las habilidades blandas son indispensables? En el ámbito de la educación. Como bien dices, en el tiempo en el que estamos, absolutamente todo está tomando otro giro. Ya podemos ver que hay educación en línea. Sí. Entonces ya sabes que al estar en educación en línea, incluso he tomado algunos cursos, se pierde esta parte donde tienes la interacción. Hay muchos huecos todavía. Ya hay gente que lo lanza, o sea, ya están los cursos en línea, la educación en línea, pero hay muchos huecos. ¿Por qué no tienes interacción con el profesor o con el que te esté dando como el taller o el curso, ¿no? Entonces, el desarrollar las habilidades blandas ahorita en este tiempo, cuando todo se está robotizando, es de suma importancia porque eso es lo que nos acerca más a ser humanos, ¿no? Por eso te decía, en el ámbito de la educación es donde tiene un poquito de más peso. Porque si todo se empieza a robotizar, imagínate que de repente en el ámbito de la educación los niños ya no tuvieran que ir a interactuar unos con otros, claro, sino que desde casa, que ya hay programas que desde casa claro, tienen como este estudio en línea y no es lo mismo cuando empiezas a interactuar, que sí es cierto, las habilidades blandas son inherentes, pero depende a veces también del medio, las desarrollas o las mantienes todo el tiempo como que en el mismo nivel. Y sí, actualmente en el trabajo
Cuando tú llegas, el tener las habilidades ya desarrolladas como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera, son lo que va a favorecer al cumplimiento, incluso a los objetivos, independientemente del ámbito en el que tú estés, educativo, empresarial. Creo que tienen razón. Vamos a encaminar esto de una manera un poquito más específica, ¿no? Dentro de las habilidades blandas, que es este amplio espectro de comunicación, empatía, asertividad, escucha activa y un gran etcétera, debemos empezar por algo básico que sí nos hace humanos, pero que muchas veces resulta un gran desafío, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación de por sí es todo un arte. La comunicación de por sí es una habilidad necesaria para que los seres humanos podamos convivir, existir y acceder al bienestar, ¿vale? Por lo tanto, la comunicación se vuelve muy compleja, porque hay comunicación hacia afuera y comunicación hacia adentro. Si hablamos estrictamente de trabajo, que es nuestro tinte, nuestro enfoque, pues vamos a encontrar que hay comunicación horizontal, hay comunicación vertical, hay estructuras informales, jerarquías informales que también hablan de comunicación. Hagamos esto mucho más práctico. ¿Qué les parece si lo tomamos a manera de un ejemplo? De un ejemplo para que podamos conectar mejor con aquellas personas que nos ven. Pero antes, vamos a definir a qué se refieren las habilidades blandas, ¿vale? Porque puede ser confuso, puede ser como de que pues ya lo escuché, pero no me es claro. Hagamos un esfuerzo. ¿Cómo podemos hacerlo más concreto? ¿Qué son las habilidades blandas? Son habilidades que no aprendes necesariamente en la escuela, que no son tan técnicas como puede ser, por ejemplo, instalar cierto programa, manejar alguna cuestión así. Tienen que ver más con cuestiones que se enfocan en comunicación, empatía, asertividad, como ya menciona Fer, escucha activa, cuestiones afectivas, manejo de emociones, y todo esto, por supuesto, que interactúa en el ambiente de trabajo, sobre todo en la comunicación. Este tema me gusta porque la comunicación tiene que ver con resolver conflictos, tiene que ver con solicitar, con recibir una respuesta, incluso a través de esta, cómo se genera el ambiente dentro de la esfera laboral, que es importante para el ser humano debido a que cuántas horas de vida un ser humano dedica al trabajo y bueno, toda la importancia que en este sistema en el cual vivimos adquiere el trabajo. Sí. Entonces, partiendo de esto, otra cosa que me gustaría también mencionar es uno de los axiomas de comunicación de Paul Václavic, que es el primero y me parece interesantísimo, y es imposible no comunicar. Incluso cuando alguien no habla, está diciendo algo, me está diciendo no quiere hablar, no quiere decirme nada. Entonces, todo lo que yo diga o no diga, incluso todo lo que mi cuerpo dice cuando no estoy necesariamente hablando, verbalizando alguna cuestión, comunica algo. Recordemos también que en el video se menciona que es muy importante para poder comunicarte con el equipo que tienes en el trabajo, uno, auto-observarte y conocer. Ahí mencionas ciertos estilos como de ciertos perfiles, como por ejemplo algunas personas que sirven más para dirigir, organizar, tomar riesgos, crear, etcétera. Observarte a ti para poder, de acuerdo a eso, observar a tu alrededor y a tu equipo y poder identificarlos y cómo te vas a comunicar mejor. También se habla de ciertas cuestiones como, por ejemplo, hay personas que son más auditivas, más visuales, más kinestésicas o sensoriales, y a través de poner atención a las demás personas, cómo vas a cubrir esta demanda. Y ya de acuerdo a eso podemos poner algún ejemplo súper concreto. Fíjate que tocaste dos puntos muy importantes. La mayoría de las personas a veces considera que comunicarse es simplemente hablar. Y no es así. Incluso mucho de lo que dices tiene que ver con lo corporal, los gestos que tú hagas, el tono de voz que utilices, la forma. Y a veces pesa mucho más, dependiendo de la situación, el tono que utilices al comunicarte, claro, más que a veces la palabra que lleve. Sí. Implícito. Exacto, implícito. Entonces, a veces comunicar, si piensan que solo significa hablando de trabajo, te voy a dar una orden y ya. Sí. Y no, la comunicación tiene que ver más que hablar el mismo código, ¿no? Tú sabes que en la comunicación hay que manejar el mismo código, ¿no? Si alguien llega en un idioma y tú hablas otro, no va a haber la comunicación. Y a veces piensan eso, que comunicar es únicamente decir las mismas palabras o en el mismo idioma que el otro. Y no, mucha de la comunicación
y quizá la mayoría tiene que ver con la comunicación no verbal, que es todo esto que no decimos con palabras, pero que lo decimos con los gestos. Y también tocaste otro punto importante. En los equipos de trabajo es importante conocer incluso el canal en el que te vas a comunicar con el otro. Porque a veces hay personas, como dijiste, auditivas y queremos mostrarle algún objetivo de trabajo o mejorar nuestra relación laboral, pero yendo por un canal que no es, ¿no? Sí. Si la persona es auditiva y yo me dirijo en el visual, probablemente no le llegará tan efectivo el mensaje. Claro. Y viceversa, ¿no? Y otro punto también es, siempre en un grupo de trabajo hay un líder. Ajá. O hay alguien que guía. Sobre todo el líder tiene como esta responsabilidad de conocer los diferentes canales de comunicación del equipo con el que trabaje para una mayor comunicación. Casi en todos los trabajos siempre hay un objetivo, ¿no? El que sea. En una empresa tal vez vender, en la escuela que el aprendizaje se ejecute en el alumno, etcétera. Sí. Eso creo que es también relevante. El líder, sobre todo, que maneje en cualquier ámbito, quien sea líder, la comunicación es básica para que pueda cumplir como los objetivos. Antes de los objetivos, quiero que hablemos sobre y profundicemos muchísimo, brutal, en la parte humana. Okay. Y quiero que lo hagamos a partir de un ejemplo, ¿vale? Quiero que me ayuden a resolver algo. Yo les voy a contar una historia. Y quiero que a partir de sus conocimientos, ustedes me puedan dar una interpretación de qué opciones tiene este individuo para poder lograr que su comunicación sea mejor, ¿vale? Okay. Vamos a trabajarlo así para que generemos mayor conexión. Vamos a poner un nombre imaginario, que sea un nombre. Vamos a ponerle Pablo, ¿vale? Juan Pablo. Juan Pablo, claro, buenísimo, gracias. Juan Pablo tiene 32 años, ¿vale? Desde que salió de su carrera, él tuvo la suerte de encontrar un trabajo muy, muy rápidamente. Él llega lleno de entusiasmo, lleno de iniciativa, a ser muy creativo, estar muy contento, de querer cambiar varias cosas dentro de la organización en la que está. ¿Cuál es el gran problema que encuentra Juan Pablo? La comunicación. ¿En qué sentido? Él llega con una propuesta muy buena y le explica. ¿Y qué creen que encuentra? Pues quizá rechazo o como desecharla automáticamente, ¿no? Muy bien, perfecto, sí. Encuentra una resistencia. Sí, claro que la encuentra. ¿Por qué encuentra eso? En ocasiones porque un grupo ya está establecido. Muy bien. Ya tiene una dinámica. Muy bien. Hay un grupo que domina, que controla, ya sea formal o informalmente. ¿A qué me refiero? Puede ser el jefe, tal cual con su investidura, el que no quiere, o las personas cercanas al jefe que tienen mucha influencia, las que no quieren esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la comunicación aquí? La pregunta es, ¿la comunicación sucede? ¿Juan Pablo puede comunicarse adecuadamente o está pasando algo que no le permite darse a escuchar? ¿Qué sucede? Mira, ahí quisiera hacer como un paréntesis porque tocaste un punto importante. En todo equipo de trabajo, por ejemplo, a veces se establece más el vínculo de competencia que el vínculo de cooperación. Muy bien. Entonces, en el caso que tú manifiestas, si llega Juan Pablo, si llega Juan Pablo a una dinámica ya establecida y en esa dinámica hay vínculo más de competencia que de cooperación y Juan Pablo llega con el entusiasmo a ese grupo, evidentemente Juan Pablo pasa a ser alguien en competencia fuerte con ellos. Claro. Lejos de poder hacer una integración, seguramente va a haber un rechazo. Ajá. Porque no está viéndose como un vínculo cooperativo, no como alguien de, es un nuevo elemento que va a unirse a caminar con el equipo, ¿no? Claro. Si hay un vínculo de competencia, es muy probable que Juan Pablo pues sea rechazado. O sea, está agrediendo lo que ya está preestablecido, No agrediendo, lo que pasa es que el vínculo de competencia es más cuando alguien busca más sobresalir sobre el grupo más que cumplir como un objetivo. Ajá. Entonces, no es que él llegue y sea como un rival como tal, pero si hay quien está buscando en el grupo sobresalir y Juan Pablo llega como alguien entusiasmado porque llega en su primer día y conoce los objetivos, entonces él inconscientemente, o sea, los objetivos del equipo de trabajo, él inconscientemente, si hay un vínculo de competencia en ese equipo,
va a haber cierto rechazo. No quiere decir que totalmente va a haber rechazo, pero sí ciertas actitudes, lo que hablábamos del lenguaje no verbal, que no van a favorecer la comunicación y la integración del nuevo miembro del equipo. Sí. Claro, y también recordar que para que exista una comunicación fluida y efectiva es súper importante que tanto emisor como receptor, es decir, quien lanza el mensaje, quien lo va a recibir, estén igual de dispuestos a crear comunicación. Muchas veces dentro de una organización existen personas que son como muy tendientes a comunicar, verbalizar, etcétera, todo el tiempo. Sin embargo, si se encuentran con receptores que no están tan dispuestos a, como su nombre lo dice, recibir el mensaje, este mensaje no va a llegar de una forma adecuada a quien tiene que llegar. Es muy importante también recordar que puede ser una persona sumamente talentosa, llena de ideas, sin embargo es y a veces ni siquiera se escuchan las ideas de la persona más talentosa, sino de quien elige el canal correcto, elige las palabras o el tono adecuado para llegar a comunicar lo que quiere. Entonces, es aquí cuando vemos lo valiosa que es la comunicación en una organización y lo importante que es conocer y desarrollar las habilidades blandas de las cuales hablamos, porque eso realmente hace la diferencia. Puede que llegue alguien que tenga un doctorado y sea muy específico respecto a las habilidades que un puesto requiera. Sin embargo, si esta persona no sabe desde el momento de la entrevista laboral comunicar lo que sabe hacer, dónde ha estudiado, qué propuestas tiene, difícilmente ese mensaje va a llegar a ser percibido por la persona por su receptor, ¿no? Entonces, pues es importante recalcar esa parte. Sí, fíjate que lo que me gusta de la comunicación es que no es lineal. Así es. Ahorita, por ejemplo, empezamos hablando de una cosa, nos subimos a otra, nos vamos a otra, nos vamos a otra. Es lo más bonito y es lo más real, ¿vale? Aquella tal vez idea de pensar que la comunicación va a ser así, pues está muy bonita, pero es muy ingenua. Claro. No es verdad. ¿Por qué digo esto? Tú hablas sobre una cuestión de vínculo competitivo, ¿no? Y tienes razón, eso es algo que pasa. Y eso es lo que mucha gente sufre, ¿sí? Pero quiero, más que dramatizarlo, quiero darle toques más reales. Esta persona, Juan Pablo, que llega con sus buenas intenciones, empieza a percibir este lenguaje corporal, estas cosas que se dicen de él incluso, porque es quieras o no, se percibe como un competidor, quieras o no. La gran pregunta aquí es, ¿puede la comunicación hacer algo para que Juan Pablo esté mejor? ¿Qué opinan, psicólogas? Sí, definitivamente. ¿Qué puede hacer? Puede, por ejemplo, depende de qué necesite y qué quiera, ¿no? Primero que nada es como conocer qué necesidad tengo y de acuerdo a eso, a cómo lo comunico. Muy bien. Si, por ejemplo, él nota que en esta organización existe este vínculo, vamos a suponer que él sabe, ¿no? Que existe más el vínculo competitivo que el cooperativo, y él percibe o tiene ideas como para que el vínculo cooperativo sea el que comience a dominar, puede decirlo directa y claramente. También otra cosa importante en el trabajo, bueno, en la comunicación en general, pero específicamente en el trabajo, tener claro qué queremos decir y decirlo con claridad y no esperar que la otra persona reciba señales, ¿no? Porque como ya mencionamos, también puede ser que yo esté dando señales súper visuales y la persona sea muy auditiva, entonces jamás va a ver mis señales. Entonces de eso depende también conocerme yo, como yo qué tipo de señales recibo mejor, y observar también a mi equipo y observar. Yo sé que si yo llego con una gráfica, con mi jefe que es sumamente visual, lo podemos percibir incluso en el discurso, en observar el espacio en el que se mueve como es, yo sé que me va a funcionar más llegar con una gráfica, con una foto, con un video que sea muy muy visual más que con cuestiones para escuchar, que si yo llego y solo le comento mi idea. Claro. ¿No? Entonces, se trata de buscar bienestar. Como todo lo que hablamos acá, se trata de buscar bienestar, en este caso en la organización en la cual trabajamos, ¿no? O incluso, tal vez la comunicación sea sensorial, ¿no? Hay que en el trabajo sí puede llegar y hacerle a alguien, ¿no? Y es muy importante observar porque, como bien dices, Estefanía, si de repente, a lo mejor mi compañero no es sensorial y yo llego, ¿no? Y lo toco, lejos de favorecer una comunicación, sí, probablemente lo que haga es poner una, ¿no? Sí, claro, poner una barrera. Claro. Entonces, a lo mejor él es más auditivo, como dices, y el hecho de dirigirme en ese canal me va a favorecer más, aún cuando a lo mejor, como supongamos, mi canal es sensorial, entonces
esa es mi manera de comunicarme, pero no significa que los demás se comuniquen en la misma. Y creo que eso es muy importante también, porque sí, está como que los que más predominan es visual auditivo, pero sí hay gente que es más sensorial. Así es. Más de tocar. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, señoritas, pero siento que aún no damos en el clavo. O sea, siento que la comunicación hay algo bien importante que hace que no estamos mencionando. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar un canal. Es importante encontrar un canal para comunicarnos mejor. Pero falta algo. O sea, la comunicación, concretamente la palabra, ¿qué puede hacer? Se los pongo a manera de ejemplo para que sea muchísimo más claro todavía. Díganme si hay una diferencia entre estos dos enunciados. El primero es, oye, yo creo que tal vez estás comiendo mucho y sería bueno para tu salud y tu dieta que pues pudieras cambiar ciertos hábitos. Mensaje 1, mensaje 2, estás gorda. ¿Hay diferencia? Claro. ¿Cuál es? En uno hay empatía y en otro no hay empatía. Muy bien, en uno hay empatía, ¿vale? Ahora, a manera de reflexión, ¿cuántas veces ocupamos de empatía en el trabajo? Es reflexión, no es para analizar, es como reflexión nada más, ¿no? Y sobre todo para quien nos escucha. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la facultad de esclarecer, de clarificar y de mostrar algo que el cuerpo tal vez hace, pero que no llega completamente. Justamente por estas diferencias que dicen. O sea, si la persona es muy visual y yo le estoy hable y hable, pues, claro, está claro. bien, ¿no? Sígueme hablando, no te entiendo. Pero cuando, y esto es bien importante, cuando logramos generar un mensaje claro, con convicción, llega al otro. Sí o sí. Sí o sí. Bueno, en esa parte sí, Fernando, tienes razón. A veces el canal puede ser el correcto, pero a veces falta también empatizar con la persona. Sí. Es cierto que en el trabajo, pues cada quien lleva su propia historia, ¿no? Cada quien está por diferentes circunstancias en ese trabajo. Hay quien por gusto, hay quien no está por gusto. Hay un sinfín de historias en cada persona. Y al empatizar, y creo que en esa parte concuerdo contigo, creo que sería el punto incluso número 1, sí. Empatizar y posteriormente hallar el canal. Y creo que empatizando es cuando más fácilmente vas a poder identificar el canal, porque al empatizar estás interesándote en el otro, claro, y lo estás viendo como alguien diferente a ti, que no es igual a ti, por lo tanto tiene otras necesidades, otras motivaciones, otros objetivos. Y sí, colocaría, creo que concuerdo contigo, como punto número 1 la empatía y posteriormente el canal. Claro, ¿tú qué opinas, Steph? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Incluso consiste también en la cuestión como de entiéndete a ti primero y después podrás comprender a alguien más. Es necesario empatizar con otra persona y preguntarte también, esta cosa a mí cómo me gustaría, esta persona cómo necesitaría que se la diga, ¿no? Cómo va a llegar mejor el mensaje que quiero expresar. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Antes de concluir, yo quiero dar un último aporte, que es una pregunta tramposa, para ver qué sale de esto. Imagínense, estamos hablando en términos un tanto irreales, ¿no? A manera de cuento de Juan Pablo, ¿no? De que es muy positivo y sí pasa, vamos, pero hay algo que pasa en todas las organizaciones que se invisibiliza, que tiene que ver cuando llega el jefe directo, llega el gerente, llega el jefe hasta arriba y te dice, vas a hacer esto. Y te faltan 5 minutos para salir, ¿vale? O hay una tarea extra que nadie quiere hacer y tú por trabajador te la dan. ¿Puede la comunicación hacer algo por ti en ese momento? Sí, ¿Puede o no puede? ¿Qué puede? Puede. ¿Qué puede hacer? Cuando, incluso, si en este caso Juan Pablo tuviera un jefe de estos que son rudos. Eso. Si Juan Pablo entiende o toma esta parte empática con él y sabe, por así decir, cómo comunicarle la situación sin tocar esas fibras sensibles que luego una figura de autoridad puede tener, te diré. Ajá. Juan Pablo puede conseguir, tal vez no en ese momento o incluso sí, que no haga ese trabajo de última hora, sino hasta el día siguiente, ¿no? Claro. Y si es urgente, puede conseguir que en situaciones posteriores ese trabajo se lo den antes de su hora de salida, si lo sabe comunicar. Claro. Es decir, por ejemplo, Juan Pablo se acerca al jefe, le expresa que está interesado en hacer el trabajo. Supongamos que Juan Pablo ya se tiene que ir porque tiene una urgencia familiar. Sí. Le comunica su urgencia familiar.
le hace saber que es importante su trabajo, Sí. logra con su lenguaje incluso no verbal empatizar con su jefe, puede conseguir algo. Pero supongamos que Juan Pablo esté enojado, le dice, no lo voy a hacer, y se lo avienta. No, o sea, no está, ahí sí no va a conseguir nada No, Juan claro, Pablo, al contrario. probablemente una sanción, Sí, pero, sí, claro. pero algo que sea favorable no lo va a conseguir. Por supuesto. Entonces yo creo que Juan Pablo sí podría, incluso con una situación así, conseguir algo si sabe comunicarse. Por eso es importante la comunicación, Muy bien. saber comunicarse. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Steph? Yo también pienso que sí puede conseguir expresar lo que siente y necesita también, y hacerlo de una forma adecuada, ¿no? En la cual poder negociar, es decir, que ambas personas ganen, por decir algo, Sí. yo no lo puedo hacer ahora, necesito llegar a mi casa porque X cosa, pero ¿le parece si lo hago en casa? E incluso evitar que vuelva a pasar. Y realmente, si vemos, esos detalles que parecen detalles son los que pueden hacer que un trabajo tome un rumbo como Sí. complicado Sí. o tome un rumbo muy diferente. Son esos detalles. Y por eso hay que poner atención en ellos. No, estoy completamente de acuerdo. Ahora sí, en atención a lo que referías, vamos a concluir. ¿Les parece? Creo que esta vez podemos concluir de una forma distinta, siendo concretos en un punto de tú que escuchas esto, que te tomas el tiempo de escuchar esto, puedes hacer esto. O sea, para comunicarte puedes hacer esto. Es una manera de aportar valor. ¿Quién quiere empezar? Lo primero, yo creo que lo más importante, como mencionó Estefanía, es el autoconocimiento. Es el autoconocimiento. Saber en qué canal tú comprendes mejor lo que otros te dicen. Si eres auditivo, si eres visual o si eres una persona incluso sensorial. Autoconociéndote, sabiendo cómo los mensajes o tú eres más accesible cuando interactúas con alguien. Creo que esa es la mejor forma en la que tú después puedes ayudar a alguien más a que tenga un vínculo de comunicación contigo. Perfecto. Más que nada el autoconocimiento. Buenísimo. Ok, después de esto, también sería empatizar. Observa a las personas con las cuales necesitas comunicarte en el trabajo y busca la mejor forma de comunicar el mensaje que necesites y que este mensaje sea muy claro. Buenísimo, claridad. Y yo concluyo diciendo que es bien importante que identificas el estado emocional a partir del cual te estás comunicando, porque un mismo mensaje se percibe de una forma muy distinta si lo dices desde el enojo a la ansiedad, a la alegría, aunque sean las mismas palabras. Ahí la emoción tiene un peso mayor. La herramienta poderosa aquí es una pregunta, es ¿cómo me siento yo al decir esto? Si haces ese pequeño ejercicio antes de dar un mensaje, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y es algo muy práctico que se puede hacer. La idea es que sea un hábito que te permita estar mejor en tu trabajo y te permita comunicarte de mejor manera. Muchas peleas se evitan con lo que dice Estefanía, una negociación, ¿vale? Y ahí podemos abrir una negociación. Entonces, para terminar, pues propiamente esa es como que la transmisión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por escuchar. Por estar pendientes. El próximo miércoles tenemos cita nuevamente y tenemos la intención de darle continuidad a este mismo tema para profundizarlo. Pues que tengan excelente tarde y muy buen provecho, buen apetito. Hasta luego.